Buenos días, estamos iniciando con unas cápsulas bíblicas devocionales. Hoy estamos a viernes 28 de agosto, y pues quisiera que me acompañen en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 10. Y dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Pasamos al versículo 18 en adelante, dice: y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y estamos viendo algo muy fuerte, porque todos ellos eran los discípulos del Señor Jesús, y todos los discípulos del Señor Jesucristo pues vieron la manera de cómo el Señor predicaba, cómo enseñaba, cómo hacía señales. Estuvieron conviviendo con él día a día, fueron testigos oculares de milagros. De hecho, como aquel milagro del levantamiento de su amigo Lázaro, que estaba muerto, después de 4 días lo levantó. Incluso el Señor les dio poder para que, bueno, no solo poder, sino también autoridad para que pudieran ellos mismos sacar demonios. Y podemos ver una ola de sucesos extraordinarios que vivieron, y eso los hace privilegiados, los hace afortunados. Podríamos decir que ellos estaban realmente como sus discípulos, o sea, como sus seguidores, verdaderos seguidores, ¿no? Pero si vemos en esta cita bíblica que leímos, y pues prácticamente estamos viendo un poquito más adelante de lo que ellos habían presenciado, y ver que había entre ellos uno que traicionaría al Señor Jesús, uno que buscaría la manera de entregarlo. Y esto pues nos muestra el gran peligro que puede ser para nosotros hoy día, porque muchos decimos que seguimos al Señor, que amamos al Señor, que estamos con el Señor, pero en verdad estamos siguiendo al Señor, en verdad estamos con Él, en verdad Él es nuestro Señor, porque le llamamos Señor, en verdad Él es nuestro Señor, en verdad decimos de corazón Señor, Señor, o solo es fingido. A Judas, si vemos realmente en todo el proceso que estuvo con el Señor, no se le notaba que fuera un traicionero, un espía. O sea, él se veía como un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. No se le notaba que quisiera vender al Señor o traicionarlo. No se le notaba que estaba en el otro equipo del lado de Satanás. Es más, ni Judas sabía que trabajaba para Satanás. Y mucha gente hoy día, pues, aunque no esté con el Señor Jesús o no esté del lado de Satanás, según ellos creen que trabajan por sí mismos, ellos viven para sí mismos. No, o sea, aquí es o trabajas para el Señor o estás trabajando en el equipo de Satanás. Tal vez indirectamente porque no lo has elegido, pero Él ya te está manipulando. Tú ya estás trabajando para Él. Entonces vemos que Judas, ni siquiera se daba cuenta que estaba trabajando para Él. Y aunque vemos que el maestro de maestros, porque era el Señor Jesucristo, el pastor de pastores, Dios mismo en carne, le enseña personalmente a Judas la palabra, le enseña personalmente a vivirlo, y aún así no estaba con él. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos observar en esta situación, en esta escena? Que las apariencias engañan. A Judas no le contaron esa ola de eventos magníficos, todo lo que presenció tan maravilloso que hizo el Señor, cómo realmente se dieron las cosas. No se las contaron. Él estuvo presente en cada evento. Entonces debemos aprender mucho de esto. Al Señor no le gustan las apariencias de piedad. Fíjense, Judas oraba, Judas escuchaba la instrucción, Judas mostraba obediencia, hacía obras, expulsó demonios, compartió la palabra, fue seguidor y discípulo. ¿Podemos ver el peligro? Hay peligro. Hay peligro para todos nosotros de que
Dios nos esté dando oportunidades increíbles y nosotros no estamos con Él o no estemos con Él, ni en Él, ni Él con nosotros. Judas estuvo en todo este evento, todo este pues caminar del Señor Jesús, que era su ministerio público, pero fue apariencia, fue hipocresía. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que uno de ellos lo traicionaría y lo entregaría. Y los discípulos se asustaron. Todos ellos quedaron asustados, no podían procesarlo, no podían entenderlo, no les cabía, a excepción de Judas. Es más, Judas ni mostraba delante de ellos que no estuviera asustado, se veía igual. Por eso no lo podían identificar. Porque entre ellos, pues nunca habían visto a alguien que al menos hiciera algo como para sospechar. Ellos habían vivido juntos con el Señor Jesús, habían escuchado y aprendido directamente del Señor Jesús y nunca notaron que había un espía, que había un traidor entre ellos. Y un espía natural, pues obviamente sabe que es espía, pero Judas ni siquiera sabía que era espía. Y ellos pues obviamente no lo vieron venir, se perdió entre ellos, así que habrá sido muy difícil de digerir. Fueron sacudidos cuando el Señor Jesús les da esta noticia de que había uno que lo iba a traicionar, que lo iba a entregar. No habían sospechas de alguien. Vivieron tranquilos 3 años y un poquito más sin saber que tenían entre ellos a una víbora. Entonces debemos analizarnos a la luz de las Escrituras día a día y buscar día y noche al Señor. Debemos obedecer y ser comprometidos. Debemos guardar nuestro corazón para que realmente estemos en el Señor y el Señor esté con nosotros. No vaya a sucedernos como a Judas, que era el hijo de perdición. No olvidemos que Cristo mora en el corazón de las personas que son humildes, de los que son mansos, de los que se sujetan a su voluntad. Y no quiere decir que tengas que venir con este tipo de actitudes o virtudes. No. Tú vienes totalmente mal y cuando el Señor realmente te convierte porque te rindes a sus pies, te arrepientes, te conviertes a Él, el Señor, el Espíritu Santo viene sobre ti y empieza a hacer estos cambios y empieza a ver en Él un corazón humilde, un corazón manso, un corazón que se sujeta a su voluntad, pero no solo a esto sí, a esto no, sino a toda su voluntad. No va a sujetarse, obviamente no va a estar el Señor Jesús, no va a estar el Espíritu Santo en una persona que es arrogante, en una persona que es orgullosa, en una persona que es altiva. O sea, porque muchos dicen, bueno, soy cristiano, pero esa arrogancia, ese orgullo, esa altivez, esa presunción, ese egoísmo. Entonces esto debe de irse purificando. Y si ves que pasa tiempo y nada, entonces es importante que clames y busques al Señor, porque puedes estar en una posición como la que estaba Judas. Y espero que sea de edificación para sus vidas y trataré de hacer estas cápsulas, le llamo cápsula bíblica devocional más seguido. Que Dios les bendiga.